Hola, soy Lola Sánchez Almendros, investigadora predoctoral del Instituto de Filosofía del CSIC. Os voy a hablar de la ética de la información del filósofo italiano Luciano Floridi. Luciano Floridi intenta, digamos que toda su labor filosófica persigue intentar explicar qué ha sucedido, cómo podemos entender nuestro mundo después del giro informacional. Es decir, después de que, a partir sobre todo del año 2000, un conjunto de tecnologías de la información y la comunicación, un conjunto de máquinas y de algoritmos, hayan empezado a operar en nuestras vidas de una manera prácticamente natural, ¿no? Entonces, digamos que lo que trata de hacer es crear un conjunto de marcos conceptuales para entender nuestra realidad en la actualidad. Y ese marco conceptual, obviamente, no puede dejar de lado que realmente nuestra realidad en la actualidad la construyan no solamente seres humanos, sino también otro tipo de entidades. Entonces, es por ello que la filosofía de la información de Luciano Floridi, en tanto que atiende a ese conjunto de acciones propios de la era informacional, de la era de la hiperconexión y de la interactividad entre humanos y máquinas, también es una ética de la información. Entonces, para poder entender la ética de la información de Floridi, primero tenemos que entender algunos aspectos esenciales de su filosofía de la información. Estos aspectos esenciales son fundamentalmente tres, que son con los que Floridi conceptualiza la realidad en la actualidad, la manera de vida en la actualidad y también la idea de sujeto o de persona o de entidad con capacidad de agencia en la actualidad. El primero de los términos, el que se refiere a la realidad, es la infosfera. Floridi describe la realidad como un ecosistema informacional. Entonces, él entiende que la realidad debe de ser comprendida como el conjunto de esas interacciones, el conjunto de esos digamos, organismos, ese conjunto de entidades diversas, sus propiedades y sus relaciones e interacciones que en el fondo son lo que constituyen la infosfera en sí misma. En este sentido, para Floridi la información es estructura o forma, pero también es contenido. El segundo de los términos está estrechamente ligado a esta idea de la realidad como un ecosistema informacional, puesto que está constituido por el conjunto de relaciones siempre informacionales que constituyen o que representan la realidad. Este modo de vida es un modo de vida on-life y se define por una incapacidad de determinar cuál es la diferencia entre lo analógico y lo digital, lo online y lo offline, lo humano y lo no humano. Digamos que la idea de vida on-life lo que viene es a terminar de completar esa idea de ecosistema informacional, poniendo de manifiesto que el conjunto de relaciones o el conjunto de interacciones que constituyen nuestro modo de vida en la actualidad está ligado a esa idea de ecosistema en un sentido además simbiótico, es decir, es imposible diferenciar las partes, es un sistema con tan entramado, de tan complejidad, es un sistema, como él dirá, es un sistema de siempre agencia distribuida, un sistema de multiagencia distribuida. El tercero de los términos es el de los ínforos. Son organismos informacionales que han emergido en este giro informacional. Son agentes embebidos, es decir, ligados de manera intrínseca a la infosfera. Y son aquellos que constituyen esta agencia particular, ¿no? Es decir, los ínforos serían como las partes de esa simbiosis, ¿no? Que muchas veces son indiferenciables porque siempre son híbridos, pero en un sentido además como si fuera biológico, ¿no? Entonces él utiliza esta idea de los agentes distribuidos, o sea, los agentes de multiagencia distribuida, también los define como sistemas autopoéticos, autorregulados, que es como tradicionalmente en biología se puede definir un sistema complejo como pudiera ser el cuerpo de un ser humano. Entonces digamos que la idea de infor, que en el fondo es la idea de sujeto, la idea de agente para Floridi, está definida en estos términos.
Entonces, digamos que esto va a tener consecuencias relevantes a la hora de comprender qué es la acción ética o qué es la ética para él. En primer lugar, porque va a estar ligada a la idea de acción, no va a estar ligada a la idea de valores o a la idea de fines medios, tampoco va a estar ligada a la idea de persona, sino que va a estar ligada a la cuestión de la acción de los agentes. Es en este sentido una ética fundamentalmente conductista, por decirlo de alguna manera. La ética de Floridi, digamos que podríamos establecer una serie de principios. Es una ética, como decía, que tiene una agencia distribuida, una moral distribuida, porque digamos que los que operan, todas las entidades que componen, en tanto que operan y constituyen la infosfera, necesariamente son indefinibles, ¿no? Entonces, digamos que la agencia es distribuida, la moral es distribuida, y no es antropológica y no es antropocéntrica, puesto que muchas de esas entidades que operan, que constituyen el conjunto de relaciones que conforman la infosfera, no necesariamente son humanas. Para Floridi, entonces, lo relevante es, para poder entender las acciones en general, las acciones morales en particular, es poder aplicar una metodología que es la propia de una metodología acorde al estudio de sistemas complejos. Esta metodología es lo que se denomina metodología o método de los niveles de abstracción. Él, digamos que lo toma de las ciencias computacionales y de la ingeniería de software, y en el caso de la ética sirve para poder analizar la estructura informacional en toda su complejidad, y particularmente porque puede o permite dirigir la atención a determinados niveles con propósitos que se pueden definir. Esto es, digamos que lo que hace Floridi es utilizar una metodología propia de sistemas, como pudiera ser un programa informático, en el que conforme se avanza en el código se puede, existe una mayor complejidad, una mayor abstracción, pero si queremos atender alguna de esas líneas de código bastaría con definir una serie de propósitos, una serie de objetivos determinados, entonces poder establecer las relaciones que existen en una parte de ese proceso, ¿no? Para Floridi, entonces, digamos que a partir de estos principios de la ética, como decía, basada en la idea de un sistema de agencia y moral distribuida, que no necesariamente está ceñido al humano, sino que además siempre incorpora cuestiones que trascienden lo humano. Incluso lo humano también se ve desdibujado, porque muchas de nuestras acciones hoy en día son impensables sin herramientas tecnológicas, ¿no? Digamos que su ética tendría como un conjunto de axiomas, por decirlo de alguna manera. El primero de los axiomas vendría a decir que toda entidad, es decir, todo lo que compone la infosfera, es informacional. La infosfera, digamos, es el conjunto de entidades informacionales que operan en la infosfera y es por ello que la construyen. El segundo de los axiomas dice que alguna de estas entidades tienen capacidad de agencia o son agentes. El tercero diría que algunos de estos agentes son artificiales, porque no solamente son humanos. El cuarto nos dice que algunos agentes artificiales además son agentes morales, es decir, en su hacer, en sus prácticas, existe moralidad. O se ven comprometidas cuestiones que tradicionalmente venimos considerando morales. El quinto de los axiomas, y el último, es que los agentes morales artificiales son, él dice, accountable, pero no necesariamente responsible, y utiliza estos dos términos en inglés, en el que digamos que la diferencia es tenue, pero es relevante. En primer lugar, digamos que la diferencia entre accountable y responsible recaería en la idea de autoridad y por consiguiente también de culpa. Entonces él viene a decir que algunos de los agentes artificiales que son morales son responsables, pero no necesariamente son la última autoridad y por consiguiente no tienen la culpa, ¿no? Y esto obviamente abre a empezar a dialogar con el filósofo italiano. Además, añadiría Floridi digamos que para poder tener una especie de indicador de la moralidad de las acciones, digamos, sigue aplicando esta idea de ecosistema.
el indicador de la moralidad de una acción sería el incremento del orden o del desorden dentro de la infosfera. Sería como una especie de principio de entropía para poder conocer si la actividad que desarrollan este tipo de elementos, ¿no? Pueden ser humanos, no humanos, algoritmos, entidades financieras, entidades estatales, toda la amalgama de, digamos, cosas que en la actualidad tienen capacidad de poder ejercer la acción, sobre todo de manera informacional directa. Digamos que el orden o el desorden que provocasen en lo que se considera el conjunto de la infosfera sería el método para poder comprender si realmente es moral o no lo que ha sucedido. En este sentido, me gustaría poner de manifiesto al menos 4 problemáticas en relación con la propuesta de Floridi. En primer lugar, la cuestión de que, digamos que prestar demasiada atención a la agencia, si bien es cierto que en el mundo actual, digamos, se construye a partir de acciones mediadas por la tecnología de manera constante, eso no quiere decir necesariamente que esas acciones sean acciones neutrales o que no haya quizá al prestar demasiada atención solamente a la idea de agencia se deja de lado pues, los intereses o los propósitos que puedan estar detrás de la agencia, ¿no? Que muchas veces, pues, quizá sea porque detrás de la agencia humana sí que la hay, pero detrás de las máquinas parece como que se desdibuja. El problema es que aceptar lo que dice Floridi implica quizá quitarle peso o quitarle responsabilidad a la agencia que tienen las máquinas, algoritmos, entidades que manejan máquinas y algoritmos y que de hecho sí que tiene una repercusión grave en nuestra forma de vida. Entonces, esta idea de infosfera neutral, como digamos que deja de lado los valores, los intereses que están ligados siempre a las acciones, me gustaría que quedara por lo menos como cuestión a debatir, que la información tiene valor y además también se valora, y que no solamente eso, sino que la información genera y destruye valor, y el valor en muchos sentidos, valor económico, valor político, valor moral también, ¿no? En segundo lugar, otra de las cuestiones que considero que son problemáticas no en la ética de Floridi, bueno, no solo en la ética de Floridi, sino en toda su propuesta, es esta idea de que la información es todo, ¿no? O que la infosfera es información en sí misma, sería el conjunto de relaciones informacionales, como si todo tipo de relación se pudiera reducir a una relación informacional. El problema es que, bueno, esto es difícil de demostrar, ¿no? O sea, y creo que tampoco es relevante. O sea, no sabemos si todo es información, quizá tampoco haga falta saber si todo es información. Lo que creo que sí que está claro es que después del giro informacional, a partir del año 2000, ¿no? O sea, con la irrupción del sistema TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, la información, al menos, si no es todo, sí que está en todo. ¿Esto qué quiere decir? Que porque la realidad en la actualidad funcione o se tenga que conceptualizar o se tenga que comprender siempre de manera informacional, no quiere decir necesariamente que la realidad sea información, pero sí que la información está en todas nuestras partes de la realidad, ¿no? En ese sentido, cuando digo que no hace falta saber si la realidad es información, pero sí es relevante que en nuestra realidad siempre hay información, o que la información siempre está, es que no es tanto que la información sea la realidad, sino que la información, sin lugar a dudas, es poder. La informatización de la forma de vida está suponiendo una informatización de las acciones, ¿no? En este sentido, es en el que decía que la información no sabemos si es todo, pero al menos sí está en todo. Entonces, nuestra vida ha sido informatizada, entonces nuestra manera de actuar también ha sido informatizada. El problema es que esta informatización de las acciones supone su automatización. Y Floridi muchas veces parece utilizar automatización como sinónimo de autonomía. En este sentido creo que
En relación con la ética de Frederick cabe la necesidad de una reflexión sobre la diferencia entre lo autónomo y lo automático, puesto que creo que conduce a una personificación de las cosas y a una cosificación de las personas, que a la hora de pensar en cuestiones éticas es relevante, ¿no? Y en cuarto lugar, me gustaría que, además, en relación con ese indicador de la moralidad que aludía al principio de entropía, creo que además está ligado a esta cuestión de la neutralidad de la infosfera. O sea, con la información creo que es peligroso pensar que pasa como con la energía, ¿no? La información se crea y se destruye y por eso nos transforma. Bueno, pues muchas gracias.